Buen día, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. En esta oportunidad nos corresponde el tema 11 que se refiere a la regeneración tisular guiada de periodoncia 2. Sin perder más tiempo, nos iremos directamente al desarrollo del tema que nos corresponde en esta oportunidad. Los procedimientos quirúrgicos regeneradores. Estos son los que se realizan cuando se ha perdido tejido periodontal de soporte, principalmente por efecto de la enfermedad periodontal. Como estamos viendo en este caso, los procedimientos que se persigue, que se consigue, la reinserción y la nueva inserción. Por supuesto, la regeneración. Las indicaciones que se basan estrictamente en consideraciones estéticas cuando nos referimos a las piezas anteriores y en presencia de lesiones de furca en piezas posteriores. Por supuesto que no es exclusivo esto, sino se basa principalmente en esos dos aspectos. Acá tenemos una diapositiva bastante didáctica. Se refiere nuevamente a la regeneración tisular guiada. Las células progenitoras para la formación de una nueva inserción se encuentran principalmente en el ligamento periodontal. O sea, del tejido periodontal de soporte, las más nobles en este sentido serían las células del ligamento periodontal. Vamos a ver más adelante que estas son las que nos van a dar la diferenciación celular. Entonces, ¿qué se consigue, qué se persigue, perdón? Se persigue aislar este defecto óseo, como se está viendo en esta imagen segunda. Se debe aislar este defecto para conseguir la diferenciación celular en la zona, la regeneración de este tejido perdido. Entonces, esta barrera física que ven ustedes acá ya colocada en esta imagen primera es la que está aislando el defecto óseo para evitar que principalmente proliferen las células epiteliales que son las de más rápida generación y las células del tejido conectivo que van a invadir el defecto que nos va a entorpecer la cicatrización, la regeneración. Entonces ustedes ya están viendo acá cómo se está, lógicamente se ha realizado el levantamiento del colgajo, se ha hecho un alisado, un raspado y alisado radicular minucioso, el curetaje para eliminar ese tejido blando contaminado que existía en el defecto y la membrana que está siendo colocada como barrera para aislar este espacio que debemos evitar la proliferación de este tejido de protección, el tejido periodontal de protección. Acá ya estamos viendo, esta membrana tiene un dispositivo de estas amarre en el contorno de la pieza dentaria, se lo amarra, se lo coloca, se cubre íntegramente el espacio del defecto y finalmente la reposición del colgajo con la respectiva sutura. Aquí estamos viendo un caso clínico, se ve acá que se ha hecho el levantamiento de colgajo, por supuesto que después de la primera fase del tratamiento, o sea, la no quirúrgica. Saben que ahí nosotros no vemos lo que está dentro de la bolsa periodontal. Entonces acá ya estamos nosotros analizando lo que existe cuando se ha levantado el colgajo. Acá, ¿qué tenemos? Si ven algunos restos, que estos deben ser minuciosamente eliminados, como hemos visto en este otro caso. Entonces, una vez que se ha logrado limpiar absolutamente el tejido duro y el tejido blando, dejando el hueso limpio, aséptico, entonces ya se puede realizar el injerto óseo. Acá se está viendo cómo se está colocando, se está rellenando el defecto con tejido óseo y luego inmediatamente se va a colocar la membrana, esta membrana, la que nos va a aislar como barrera, amarrarla y la reposición del colgajo. Se está viendo acá ya con la técnica concluida para lograr superar este defecto que se ha presentado por la enfermedad periodontal. Acá tenemos resumiendo en un espacio interproximal de esta pieza con el instrumental respectivo, la sonda periodontal, se ha detectado que hay pérdida de inserción, hay una bolsa periodontal
Y acá se está viendo en esta gráfica, esta figura esquemática, cómo se nota la pérdida ósea, la resorción ósea. Entonces, ¿qué se hace? Se levanta el colgajo, se hace el alisado que hemos indicado, raspaje y alisado, el curetaje respectivo. Y una vez prácticamente aséptico, se colocará el material de injerto, la membrana y la reposición de colgajo. Y acá nosotros ya estamos viendo la cicatrización, la regeneración de este tejido óseo, que es nuestro objetivo. Van a decir, igual que sea tan reiterativa en esta imagen, es que las que nos va a dar luces en el desarrollo del tema, porque acá tenemos más que todo teóricamente explicado. Acá tenemos la cicatrización periodontal, que es primero la regeneración periodontal. La vamos a definir qué es la reparación periodontal, qué es la nueva inserción conectiva, la unión epitelial y la reinserción. Entonces, la regeneración periodontal, ¿qué consiste? ¿Qué se persigue? ¿Qué se logra con la regeneración? La restauración total, completa de los tejidos de soporte. El tejido periodontal de soporte está recuperado prácticamente en forma íntegra. Las funciones, incluyendo incluso el tejido alveolar, el hueso, que es lo más difícil de conseguir. Por eso mayormente se realiza el injerto para corroborar en la regeneración ósea. Luego, la reparación periodontal. Igual es la cicatrización periodontal, la cicatrización de estos tejidos, pero acá no devuelve completamente la arquitectura y la funcionalidad de las estructuras de soporte. Entonces, a diferencia de la regeneración, logramos restaurar todos los tejidos. En cambio, en la reparación no se devuelve completamente la arquitectura y la funcionalidad de las estructuras periodontales de soporte. Ahora habíamos hecho mención a la nueva inserción conectiva, que es simplemente la unión del tejido conectivo con una superficie radicular previamente expuesta, lo que hemos visto, donde se ha realizado el alisado y raspado radicular y está desprovista de ligamento, por supuesto. Entonces, el ligamento periodontal no existe. Entonces, la nueva inserción se va a realizar entre estos dos tejidos. Puede o no implicar la neoformación de cemento radicular con fibras colágenas insertadas. Puede o no. Luego, la unión epitelial. La unión del tejido con una superficie radicular previamente expuesta, igual que el caso anterior, pero estamos hablando de la unión epitelial y desprovista de ligamento periodontal, igual que el caso anterior, pero es la unión epitelial. Ahora estamos hablando de reinserción, que es la reunión de tejido conectivo con una superficie radicular en donde existe tejido periodontal viable. Entonces ahí se puede realizar la reinserción. Aquí no hay neoformación tisular. La cicatrización se divide en tres fases secuenciales. Primero, la inflamación. Cuando se realiza la cirugía, estamos sobre un tejido ligeramente inflamado, estamos eliminando todos estos causales de la pérdida de los tejidos de soporte, entonces ahí lógicamente se va a presentar una inflamación. Y esta inflamación puede ser temprana y tardía. Temprana, tardía en realidad, conjuncionando ambas. Luego tenemos la formación de tejido de granulación. Inmediatamente sobre esta inflamación se va a formar el tejido de granulación. Como sabemos, es un tejido prácticamente de defensa. Luego la formación de la matriz y remodelación. Sobre este tejido de granulación se va a formar la matriz y la remodelación. La matriz, estamos hablando de los tejidos, como ser el tejido óseo, cementario, etc. La confiabilidad de la evaluación de la regeneración periodontal. El sondeo periodontal no se debe realizar jamás inmediatamente después de la cirugía, sino pasado un buen tiempo, unas 4 semanas mínimamente, porque entonces el periodonto inflamado se sonda, no se detiene precisamente a nivel coronario de la inserción conectiva. Estamos sobre un tejido recién en neoformación que entorpeceríamos su cicatrización. Luego el tratamiento de los defectos intraóseos, se forma un nuevo hueso muy próximo a la superficie dentaria. La confiabilidad de la evaluación de la regeneración periodontal
Más que todo la conseguimos en un análisis radiográfico y operaciones de reentrada. Como estamos viendo en esta radiografía, por ejemplo, el defecto óseo que ha hecho de que incluso esta lesión de Furca grado 3 en realidad ya estamos viendo que es una pérdida ósea bastante significativa. Entonces, cuando hacemos el injerto, etcétera, acá, lo que vamos a ver radiográficamente va a ser que el injerto se nos vaya integrando al resto del tejido óseo, pero no así nos va a indicar que haya un ligamento periodontal o formación de cemento radicular. Pero ya estaríamos conforme con que ese injerto se haya integrado al hueso. Los métodos histológicos son los que más confiabilidad nos van a dar. Esto se debe realizar con exactitud antes del tratamiento y luego posterior al tratamiento. Cuando un colgajo mucogingival se reposiciona contra una raíz desprovista de todo material orgánico, el espacio entre el colgajo y la porción transgingival del diente es llenado por el coágulo sanguíneo. Eso es lo que hemos indicado hace un momento. Entonces nosotros hemos realizado la limpieza, el alisado radicular, etcétera, la eliminación de los tejidos infectados. Tenemos prácticamente aséptica la zona operatoria. Entonces, al realizar la reposición del colgajo mucogingival, lo que va a existir es la formación inmediata de un coágulo sanguíneo. ¿Y qué ocurre en este caso? Ya con este coágulo vamos a ver, primero, en segundos, las proteínas del plasma de este coágulo, principalmente fibrinógeno, precipitan sobre la superficie de la herida y otorgan la base inicial para la readherencia de un coágulo de fibrina. ¿Cuál es el objetivo de esta base inicial? Para la adherencia del coágulo, para que tenga una firmeza bien respetable. Lo que nosotros no podemos perturbar queriendo hacer un examen con un periodontómetro. Ese coágulo tiene que estar estrictamente fijo y firme. Por eso ya se realiza en segundos. Luego a la hora, la inflamación, la fase inflamatoria en realidad de la cicatrización se inicia con la infiltración de coágulo en el coágulo por neutrófilos provenientes del colgajo. Estos neutrófilos invaden a la hora ya este coágulo. A las 6 horas, la superficie de la raíz es cubierta por neutrófilos. Ya no estamos hablando del coágulo directamente, sino la superficie de la raíz. Los neutrófilos van a descontaminar la herida, fagocitando el tejido dañado y necrosado. O sea, se van a encargar de continuar la asepsia de la zona operada. A los 3 días, la fase tardía de la reacción inflamatoria. Eso les decía, la fase inmediata y la tardía. La fase tardía de la reacción inflamatoria, estamos hablando de 3 días, el infiltrado de neutrófilos desciende gradualmente, mientras que aumenta el número de macrófagos. Y acá vemos cuál es la causa, cuál es la razón. Los macrófagos contribuyen al desbridamiento de la herida, removiendo restos de eritrocitos, neutrófilos y tejido residual. Entonces liberan factores de crecimiento ya que estimulan la proliferación de fibroblastos principalmente. La formación de la matriz del tejido óseo, del tejido cementario, etcétera. Luego proliferan las células endoteliales y ya hay una formación, una angiogénesis, o sea, formación de capilares para la correspondiente nutrición. Por lo tanto, los macrófagos juegan un rol muy importante en la transformación del tejido inflamatorio de granulación. A la semana, el tejido de granulación comienza a madurar y se remodela para satisfacer las demandas funcionales. Vemos ya cómo este tejido de granulación va madurando y da ya la formación de la reposición, la regeneración tisular. Pueden darse distintos tipos de cicatrización. El tejido conectivo puede reconocer como cuerpo extraño a la raíz instrumentada. Nosotros hemos indicado que se realice el raspado y alisado radicular. Entonces el tejido conectivo a esa raíz inicialmente la puede tratar como si fuera un cuerpo extraño. Las fibras colágenas formarán haces paralelos a la superficie radicular.
O sea, en lugar de ser transversales, se constituyen en forma paralela al eje mayor del diente, orientados verticalmente. Entonces, este fenómeno se lo conoce como unión colágena, esta inserción de tejido conectivo con las fibras del tejido cementario. Luego puede darse distintos tipos de cicatrización. La presencia de una raíz denudada puede estimular la diferenciación de cementoblastos. El anterior caso decía que la miraba como un cuerpo extraño. En este caso ya estamos hablando de cierta diferenciación de cementoblastos, o sea, los que van a depositar cemento. En este lugar se van a insertar nuevas fibras colágenas en la cicatrización, solo después de la tercera semana tras la herida periodontal. Luego se puede iniciar una actividad reabsortiva, superficial y transitoria, seguida por depósito de cemento. O sea, ¿qué sucede? Una actividad, se empieza resorción cementaria, reabsorción, y inmediatamente puede haber una deposición de cemento nuevo. Entonces, este proceso crea una superficie de fibras colágenas de la matriz del tejido duro. Son expuestas. Hemos dicho, esa matriz es importante que le da el cuerpo, la forma al tejido duro. Entonces se establece un sustrato adecuado para el anclaje de nuevas fibras colágenas. Sobre esto que estamos hablando, donde hay cierto depósito de cemento, se van a insertar las nuevas fibras colágenas. Es posible observar depósitos de cemento reparativo. Por supuesto, donde hemos indicado, ahí va a haber cemento que vaya regenerándose en áreas de reabsorción. Como se ha indicado inicialmente en esta diapositiva, lo que completaría la nueva inserción. Aquí ya estamos hablando de una nueva inserción en el tejido cementario. Pueden darse distintos tipos de cicatrización que pueden desarrollarse incluso anquilosis, principalmente en la región cervical. Esto es muy importante, lo vamos a ver en este cuadro, en esta diapositiva. Acá tenemos, que ustedes pueden ver, la corona, la dentina, su esmalte. La dentina radicular y el cemento radicular. Estamos viendo la unión amelocementaria. Acá es donde se deposita esta famosa biopelícula que se calcifica y da lugar al cálculo. Este cálculo va a hacer de que se vaya acumulando más apicalmente y vaya migrando la adherencia apicalmente, la adherencia epitelial. Estamos viendo cómo este epitelio externo, epitelio gingival de la cresta y del surco, y luego acá se va desintegrando. El epitelio de la bolsa ya se va contaminando, se va desarticulando. Entonces, incluso esto va a entrar al tejido conectivo, y acá estamos viendo que el epitelio de unión ha migrado apicalmente. Estamos viendo el tejido conectivo también que ya está siendo afectada, y asimismo el tejido óseo. El ligamento periodontal, por supuesto, también va migrando conforme va presentándose la resorción, la pérdida de los tejidos periodontales de soporte. Ahora acá vamos a ver estos patrones de cicatrización de una herida. En esta primera imagen, ¿qué es lo que sucede? En estos casos, siempre la curación de la herida periodontal se presenta con predominio de algunas vías celulares. En este caso, el tipo celular de cicatrización que predomina va a ser este epitelio. Este epitelio de unión va a reaccionar acá de tal manera que forma un epitelio de unión largo. Esa es una forma en que se está resolviendo reduciendo la bolsa periodontal, pero a expensas de un epitelio de unión largo. En el segundo caso, acá estamos viendo la inserción conectiva con resorción radicular. Este tejido conectivo, este tejido ya ha hecho que este epitelio ya no interfiera y se inserta directamente en esta zona con resorción del cemento. Acá ya hay una conexión directa, conectivo, cemento. Ustedes pueden ver cómo acá el epitelio de unión ya no es largo. En C, otra modalidad, otro patrón de curación de la herida sería la anquilosis con resorción radicular. Acá hemos visto el conectivo al cemento. Acá ya estamos viendo
el hueso al cemento. Y acá, en la anterior diapositiva, hemos indicado que generalmente estas anquilosis se presentan mayormente, no generalmente, sino a nivel cervical. Y eso es lo que está sucediendo acá, en esta zona de resorción del cemento. El hueso está integrándose íntimamente y se está provocando la anquilosis, porque hay predominio del tejido óseo. Y finalmente, acá en la tercera ya es una regeneración parcial, pero digamos armónica, entre todas, epitelio, conectivo y hueso. Todos van conjuntamente a realizar, pero ya es una regeneración periodontal parcial. Esto es lo que sucede normalmente. Ya cuando realizamos la regeneración tisular guiada, aquí resumiendo, la superficie radicular cureteada puede repoblarse por células epiteliales, como hemos visto en la anterior diapositiva. También las células derivadas del tejido conectivo, gingival, igual hemos visto, y las células derivadas del hueso, como hemos visto igual, donde se presenta la anquilosis. Y finalmente puedan haber células derivadas del ligamento periodontal. Hemos dicho que estas células del ligamento periodontal son las más importantes que nos van a dar la diferenciación celular. Vamos a ver más adelante, yo creo que tenemos esto. Las variables de la cicatrización de la herida que han recibido la mayor atención son la manipulación de las poblaciones de células progenitoras. Lamentablemente, cuando hacemos nosotros la cirugía, vamos a manipular estas poblaciones de células progenitoras. En este caso, principalmente estaríamos hablando de los fibroblastos, los que van a diferenciarnos en cementoblastos, osteoblastos. Segundo, alteración de las superficies radiculares patológicamente expuestas. Por supuesto, cuando hay una patología, la alteración va a haber en el cemento radicular. Luego, exclusión del epitelio gingival de la herida. El epitelio gingival inmediatamente sabemos que va migrando apicalmente y esto nos va a seguir afectando en como variable de cicatrización. Luego, la estabilización de la herida es una cosa muy importante que se debe tener como variable de la cicatrización. Y finalmente el periodonto reducido, donde ya lamentablemente el periodonto ya no se ha podido regenerar completamente, quedando reducido. Principios biológicos de la regeneración periodontal. Los eventos que ocurren durante el desarrollo y la regeneración periodontal guardan ciertas similitudes. Por eso es que hay esta relación armónica para la regeneración periodontal. Los factores que influyen en la cicatrización de la herida. Acá tenemos la microbiota oral. Por supuesto, si tenemos un paciente con mucha biopelícula, mucha placa bacteriana, un paciente que no sea pulcro, que no haga un buen control de placa, eso va a tener repercusión en la cicatrización de la herida. Luego, los múltiples tipos celulares especializados. Hemos hecho mención esta diferenciación que se presenta ya los cementoblastos, osteoblastos, fibroblastos, células del epitelio de unión y del surco, y finalmente las células endoteliales que hemos indicado que van a dar lugar a la formación capilar. Entonces, a eso se refiere estos múltiples tipos celulares, toda esta variedad de elementos celulares que actúan, por supuesto, de una forma muy compleja, cada cual en su campo, los cementoblastos en el cemento, osteoblastos en el hueso, fibroblastos, etc. Entonces, esto también son factores que influyen en la cicatrización de la herida. O sea, siempre todo esto va a dar lugar a que haya un cierto retardo de la cicatrización. Pero esto es, lamentablemente, por el acto quirúrgico. En cambio, en el primer caso, la microbiota oral es la que tiene que tener como función el paciente. A él se le debe motivar para no tener este factor de cicatrización que nos retarde. Luego el ambiente fisiológico, las variables del pH, pacientes igualmente que tengan mucha afección, alguna alimentación en boca que va a variar el pH y también la temperatura. La superficie dentaria es otro factor que influye en la cicatrización. No es lo mismo una superficie dentaria
de un uniradicular que de un multiradicular o de una superficie radicular que haya estado muy contaminada, donde se haya presentado pérdida de cemento, incluso caries, etc. La superficie dentaria es otro factor de cicatrización que influye en la cicatrización. La interacción de múltiples células. Estamos hablando ya, en este caso, las células epiteliales y conectivas actuando conjuntamente para restablecer el aparato de inserción periodontal. Hemos visto que el tejido conectivo se invade y se conecta directamente en el cemento. Es por eso que también influye en el factor de cicatrización. Luego tenemos los múltiples complejos de unión especializados. El ligamento periodontal, por su parte, con el hueso cemento, el tejido conectivo, conectivo cemento, y el epitelio gingival, igual, encía, gingiva, cemento, epitelio de unión y distintos tipos de unión al diente. Luego, la interacción celular, la matriz extracelular. Lo que les indicaba, esta matriz extracelular es la que forma el cuerpo del tejido. Por decir, en el tejido óseo, esta matriz celular tiene una formación, como decir, una acumulación del tejido de esta matriz, y en esta las células, hablando del tejido óseo, los osteoblastos van a formar una especie de partículas, diríamos, que constituyen las ostionas, las ostionas son pequeñas partículas que van a dar lugar a contribuir a la neoformación de la matriz extracelular y también celular. Finalmente, las consideraciones funcionales. En este caso, se debe tratar de evitar que el campo operatorio tenga mucha funcionalidad. Se debe tratar de evitar de que haya trabajo en esas zonas. Pasos secuenciales para la restauración de la arquitectura y función de los tejidos periodontales perdidos. ¿Cuáles son estos pasos? ¿Qué secuencia se sigue para restaurar estos tejidos perdidos? Los elementos tisulares degradados o infectados deben ser fagocitados y eliminados, y el sitio de la herida debe permanecer libre de patógenos. Por supuesto, nosotros cuando realizamos la cirugía hemos indicado, debemos realizar un alisado, un raspado y alisado radicular minucioso, igualmente un curetaje minucioso del tejido blando, de tal manera que tratemos en lo posible de dejar este campo operatorio aséptico. Esto es muy importante en la secuencia para las restauraciones de la arquitectura y función de los tejidos periodontales perdidos. Luego, las poblaciones de células progenitoras con la capacidad para experimentar gran división celular deben estar adyacentes al sitio de la herida. Por supuesto, nosotros cuando hemos eliminado todo irritante local, hemos dejado limpio el tejido óseo y el tejido cementario, libre de toda contaminación, etcétera, estas células progenitoras que se van a formar, y hemos dicho que mayormente a partir de los fibroblastos, estas células progenitoras con su capacidad de la división celular, aquí tiene que haber una proximidad a la herida donde estamos trabajando, porque ahí es donde se está realizando la regeneración tisular. Los principios biológicos de regeneración tisular guiada. ¿En qué se basa eso? La regeneración tisular guiada periodontal es una técnica que lleva a una repoblación celular selectiva de la superficie radicular y áreas vecinas, dando origen a un tejido de granulación. Hemos indicado que primero se formó el coágulo, luego el tejido de granulación. Este tejido de granulación tiene que tener la facultad, la potencialidad de formar nuevo cemento, nuevo ligamento periodontal y posiblemente nuevo hueso. Este tejido de granulación es el que va a hacer la diferenciación celular para las distintas regeneraciones de los tejidos respectivos.
Sensiblemente el hueso es uno de los que más difícilmente se va a regenerar. La resorción ósea es muy difícil de recuperar, pero es por eso que la investigación ha ido más a tratar de hacer el injerto óseo, y con esta nuestra técnica de regeneración tisular guiada la realizamos con injerto óseo, mayormente con injerto óseo, para tener un resultado favorable y de más rápida acción. Desde el punto de vista clínico, puede dividirse en dos fases. Estamos hablando de la regeneración tisular guiada. En este caso, primero, formación de nuevo tejido bajo la membrana. O sea, nosotros hemos dejado el campo operatorio, reitero, siempre aséptico, y ponemos la membrana, la que nos está aislando, como hemos indicado inicialmente, y ahí se va a esperar la formación de nuevo tejido. O si no, la maduración del tejido tras el retiro o reabsorción de la membrana que estamos hablando. Entonces, estas dos, desde el punto de vista clínico, puede dividirse en estas dos fases. Entonces, formación de nuevo tejido bajo la membrana y maduración del tejido tras el retiro o reabsorción de la membrana que estamos utilizando en la regeneración tisular guiada. Las variables que influyen en la predictibilidad de las técnicas de regeneración tisular guiada. Primero, factores relacionados con el paciente. Es una variable. Primero hablamos del paciente. Primero, el control de placa es ineludible, es importantísimo. Esto el paciente lo realiza cotidianamente, a diario. Eso es lo que debemos motivar siempre al paciente, que se realice su control de biopelícula, su cepillado, 2 veces al día mínimamente, al levantarse y al acostarse. Entonces, esto es un compromiso que tiene que asumir el paciente para que tengamos un programa de mantenimiento, de mantención. Estamos hablando en relación al paciente. Otra, las condiciones sistémicas. Si el paciente es sistémico, por decir un ejemplo, sea diabético, por decir, entonces en ese caso tenemos que trabajar siempre en equipo, en conjunción con su médico tratante que está en el tratamiento de su diabetes. Eso indicarle al paciente que no debe descuidar, porque va a tener repercusión en el tratamiento que nosotros estemos realizando. Luego la edad, por supuesto, el paciente, por decir un paciente muy joven que tenga una periodontitis avanzada, es una cosa totalmente contradictoria, porque la edad, siempre el paciente más joven es el que más esfuerzo, más respaldo tiene que un paciente adulto mayor. En cambio, si el adulto mayor no tiene esa periodontitis avanzada, entonces quiere decir que la edad también juega un papel importante, porque en el primer caso, paciente joven no hace un buen control de placa. Allá estaríamos conjuncionando con él, inciso A. En cambio, el paciente que les pongo de ejemplo de edad avanzada sí puede tener un control de placa, y en este paciente no tiene la afección temprana que tiene el otro paciente joven. Luego el tabaquismo, estamos hablando de factores relacionados con el paciente. Lamentablemente es una adicción que muchos pacientes no pueden dejar, pero en estos es preferible indicarles, si es posible, durante el tratamiento, durante la cirugía, y si es posible, ya definitivamente colgar esta adicción al tabaco. Eso en cuanto al factor paciente. Ahora al factor diente, las variables que influyen en la predictibilidad de las técnicas de regeneración del tratamiento que estamos hablando. En relación al diente, paciente en estado endodóntico. ¿A qué se refiere? Lógicamente, la endodoncia tiene que haber sido bien realizada y no tener secuelas de infección ni mínima. Ahora, cuando es un tratamiento endodóntico muy antiguo, también determina que nuestro tratamiento tenga cierta variable que influye en la predictibilidad de la técnica. O sea, pacientes endodónticos muy antiguos, es decir, me refiero a la endodoncia, es también contraproducente. Ahora, el factor movilidad en el diente siempre se debe tomar en cuenta. La movilidad es otro factor también como variable que se debe tomar muy en cuenta. Entonces,
Esos dos principalmente se citan en esto: el factor endodóntico y la movilidad. La movilidad siempre debe seguir de una, por decir, si hay movilidad que no la hemos podido controlar en la fase 1 del tratamiento, en la fase 2 vamos a persistir con esa movilidad por una gran pérdida ósea o lo que sea. Entonces ahí nosotros tenemos que ver la forma de subsanar esta movilidad excesiva. Utilizaremos una férula o alguna otra forma de poder evitar que la movilidad sea progresiva. Eso en cuanto a factores del diente. La morfología y ubicación del defecto. ¿A qué se refiere esto? Los defectos de 2 y 3 paredes óseas cicatrizan en forma más predecible que los de una pared. Hemos visto en algún otro tema que los defectos óseos que tienen una pared, lamentablemente, son contraindicados para la regeneración tisular guiada, y no así los que tienen 2 o 3 paredes, donde hay mejor pronóstico. Luego, el rol de la biomodificación de la superficie radicular. En este caso estamos hablando exclusivamente del cemento radicular. La biomodificación, como hemos visto en las diapositivas, algunas anteriores, hemos indicado que cuando hay el tejido, lo mira como un cuerpo extraño. En ese caso hay una biomodificación adversa. En cambio, cuando hay cierta recepción, tal vez previa a una reabsorción cementaria, neoformación, entonces tenemos esa biomodificación que nos va a favorecer en la predictibilidad de la regeneración tisular guiada. Luego, la superficie radicular avascular. Sabemos, en el caso que les he puesto ejemplo del otro inciso, en que hemos indicado que hay una endodoncia muy antigua, entonces ya se trata de una superficie completamente avascular. En ese caso también es una variable que influye en el tratamiento que vamos a realizar. O sea que nuestro pronóstico también va a tener una cierta variación. Luego, el rol de la infección y la inflamación. Por supuesto, siempre tenemos que controlar la inflamación y la infección prequirúrgicamente. Cuando el paciente viene a consulta, debemos ver que tiene los tejidos alterados, indicarle, explicarle por qué y para qué estamos haciendo el tratamiento que vamos a realizarlo. Estamos hablando de la fase 1 del tratamiento. Entonces, prequirúrgicamente debemos hacer que no haya inflamación, menos infección, por supuesto. Bueno, la etapa intraoperatoria. En la fase intraoperatoria el tejido prácticamente tiene que estar ya sano. Por eso es que realizamos la fase 1 del tratamiento para tener los tejidos más relativamente sanos, aunque no 100%, pero mucho mejores que cuando vino el paciente. Luego, el manejo postquirúrgico. Cuando nosotros tratamos ya al paciente postquirúrgicamente, es ya nuestra responsabilidad la medicación, la asepsia, la curación que tengamos que realizar postcirugía. Y finalmente, la fase de mantención, o sea, la terapia periodontal de soporte. Muy rigurosa, muy estricta para tener un pronóstico muy favorable. La infección y su control juegan un importante rol en todas las fases de la terapia regenerativa. Debe considerarse, primero, el control de la infección. Incluye la eliminación de la periodontitis activa. Entonces, ¿qué es esto? Importantísimo en la fase 1 del tratamiento, o sea, el tratamiento prequirúrgico. Este tratamiento debe ser realizado en forma muy minuciosa y detallada, y de tal manera que nosotros hayamos eliminado completamente la periodontitis activa. Y esto es fácil de lograrlo. Ustedes ya saben, cuando estamos en clínica, a la eliminación de los irritantes locales, las indicaciones de control de biopelícula, etcétera, nos ayudan significativamente. A las 24 horas el paciente vuelve muy entusiasta porque ha visto objetivamente que ha mejorado muchísimo el control de esa periodontitis activa. O sea, se tiene que iniciar con eso. Luego, se deben realizar un meticuloso desbridamiento. Por supuesto, ya se ha controlado la
periodontitis activa y debemos eliminar en forma pero totalmente minuciosa, meticulosa, todas los irritantes posibles, irritantes locales que estén actuando en el proceso de la enfermedad. Luego se debe establecer una buena higiene oral, enfatizándose la importancia de su cumplimiento por parte del paciente. Esto nosotros debemos indicarle desde la primera visita al paciente hasta el momento que le tengamos que dar de alta. Esto es muy importantísimo. Su higiene bucal ya tiene que forma parte de su cotidiano hacer, y de esa manera va a conseguir que el tratamiento sea mucho más prolongado. Luego, la técnica quirúrgica precisa. Por supuesto, nosotros, al haber realizado nuestra fase 1 de tratamiento, ya nosotros estamos planificando además qué es lo que vamos a hacer. La técnica quirúrgica, qué técnica vamos a emplear, qué cosa vamos a hacer, qué corresponde, etcétera. Luego los pasos quirúrgicos, por decir, una incisión bien realizada, una sutura, una síntesis bien realizada, antes un alisado radicular, etcétera, bien realizado, si es necesario injerto de tejido blando o de tejido duro, bien realizada. Entonces la técnica quirúrgica tiene que ser precisa, preplanificada. Luego, la prescripción de antibióticos prequirúrgicos. Mayormente es necesario, como una profilaxis antibiótica, perdón, indicarle al paciente el antibiótico necesario. Si vemos que tenemos el riesgo de una mínima infección, o si no, ya como rutina utilizar este antibiótico profiláctico. Y si se da el caso, pues una dosis para un tratamiento prequirúrgico, transquirúrgico y postquirúrgico. Luego, uso de enjuagues de clorhexidina. Nosotros, como ya habitualmente usamos para realizar una simple profilaxis, al paciente le hacemos hacer su enjuague de clorhexidina al 0,12% durante 1 minuto en boca, que debe realizar el buche y luego escupirlo, lógicamente no tragar. La clorhexidina se adhiere a la biopelícula adquirida durante 12 horas. Por eso nosotros indicamos 2 veces al día. Esto se debe realizar en etapas pre- y postquirúrgicas también, por supuesto. Si realizamos en la prequirúrgica, y también en la quirúrgica debemos realizar antes y después de la cirugía, durante incluso hasta 1 mes. Nosotros debemos controlar. A veces el paciente ya puede querer usar indiscriminadamente, ya cotidianamente, la clorhexidina también está contraindicada por muchas otras causas. Luego, un estricto monitoreo y evaluación postquirúrgico, por supuesto. Si hemos realizado una cirugía, si el paciente no acude al día siguiente, telefónicamente preguntarle cómo está, etcétera. Y si es necesario, indicarle su presencia si se diera el caso. Luego, la remoción de cualquier material regenerativo infectado. Si vemos que cuando ha habido, por decir ejemplo, que digamos que la membrana la hemos puesto, no la hemos cubierto bien completamente con el tejido gingival, entonces ese tejido, ese material regenerativo debemos eliminarlo. Con un bisturí eliminar el exceso que no haya sido bien tapado, o si no, realizar una nueva reposición de colgajo. A eso se refiere. Les pongo como ejemplo esto. Luego, el tejido regenerado obtenido en el momento de remoción o absorción de la membrana debe ser protegido durante la fase de maduración. Nosotros, si es que vamos a retirar una membrana, la no reabsorbible, debemos retirarla con todo cuidado de tal manera de no contaminar ese campo operatorio. Y finalmente, la terapia periodontal de soporte frecuente. Eso tiene que ser sí o sí. Al paciente le indicaremos sus visitas de consulta, que ya puede hacer inicialmente a las 24, 48 horas, posteriormente tal vez al mes y luego cada 3 meses, etcétera, ya dependiendo de cada caso. Hablamos ahora de las membranas. Las membranas, ¿cuáles son los criterios para su diseño? Por supuesto, tienen que ser biocompatibles. Toda membrana tiene que tener biocompatibilidad. Caso contrario, actuaría como un cuerpo extraño y que sea rechazado por el organismo. Luego tiene que ser exclusión celular.
¿Qué significa eso? ¿Para qué estamos utilizando la membrana? Para aislar el campo operatorio, el lugar del defecto óseo, aislándole del tejido periodontal de protección. O sea que estamos excluyendo las células conectivas y epiteliales para que no se introduzcan en el campo operatorio del defecto óseo. Luego, debe haber una mantención del espacio. ¿A qué se refiere? Que esa zona del defecto tiene que ser protegida por esta membrana y no la membrana colapsar encima del defecto de tal manera que no tengamos recuperación óptima. Sería una recuperación mínima. O sea, tiene que tener esa cualidad de mantención del espacio. Luego tiene que tener integración al espacio. Por supuesto, la membrana nosotros podemos adaptarla si es necesario, cortarla, etcétera, adaptándolo al espacio que tenemos que cubrir. Luego, finalmente, tiene que ser de fácil manipulación. Por supuesto, tenemos que tener nosotros la facilidad de saber ponerla, colocarla, estirarla, extenderla, etcétera, la membrana. Y los tipos son membranas reabsorbibles y no reabsorbibles. Las membranas absorbibles son hechas por productos naturales, principalmente el colágeno. El colágeno que es una parte componente de estas zonas que estamos tratando. Y también por productos sintéticos, o sea, productos naturales y productos sintéticos. Combinación del uso de membranas de colágeno y otros materiales. Las membranas de colágeno y materiales de injerto. O sea, la membrana puede estar sobre el injerto óseo. Eso hemos indicado ya. Luego, el colágeno puede ser impregnado de metronidazol. Este es un antibiótico muy utilizado periodontalmente con muy buenos resultados. Entonces, este colágeno puede ser impregnado de tal manera que tenga una acción residual en las zonas que hemos operado, donde este metronidazol puede actuar eliminando cualquier cepa que pudiese estar presente en el campo operatorio. Luego, el colágeno enriquecido con fibronectina y heparansulfato. ¿Esto con qué objetivo? Que cuando realizamos la colocación de esta membrana y la reposición de colgajo, o sea, nos debe prevenir la presencia de hemorragia. O sea, ya sea tras cirugía o post cirugía. Luego tenemos una combinación de membranas de colágeno y gel de colágeno. O sea, que indica esto, las membranas que son de colágeno. Estamos hablando de las reabsorbibles. Estamos hablando de aquí, el gel de colágeno también puede ser aplicado y estas membranas pueden conjuncionarse con el gel. Productos sintéticos. Ya estamos hablando de las membranas. ¿Qué es lo que se utiliza para las membranas sintéticas, ¿no? El ácido poliláctico, el ácido poliglicólico y la combinación de ambas, copolímeros, poliglicólico y poliláctico. Estas barreras absorbibles, el haloinjerto de dura madre liofilizada o deshidratada. Este haloinjerto de dura madre también puede ser utilizada como membrana absorbible. Luego la celulosa oxidasa y el sulfato de calcio. Son membranas absorbibles. Otro tipo de membranas. Luego tenemos las membranas no absorbibles, no reabsorbibles. Estamos hablando del politetrafluoretileno denso no poroso, el politetrafluoretileno expandido, o sea, el URTs, famoso URTs muy utilizado como membrana no reabsorbible. Estos más o menos tienen la consistencia de la cáscara de huevo interna, no de la calcárea, pero son de fácil manipulación y no se reabsorben. Lamentablemente en este caso se realiza una segunda cirugía, sencilla, pero segunda cirugía hay que abrir para retirar esta membrana que es no reabsorbible. Indicaciones del uso de membranas. Las membranas pueden ser utilizadas en defectos de 2 o 3 paredes. Hemos indicado ya, de una pared no puede ser porque colapsa la membrana. Y además con al menos 4 milímetros de pérdida de inserción y 4 milímetros de componente intraóseo. O sea que las cavidades de los defectos óseos tienen que tener esa conformación, esa configuración
una pérdida de 4 milímetros de inserción y 4 milímetros de componente intraóseo. Los defectos circunferenciales. Estas membranas pueden ser, estamos hablando de las membranas en general, defectos circunferenciales. Luego pueden ser utilizados en defectos de bifurcación hasta el grado 2, grado 1, grado 2. En grado 3 ya no. El aumento de la deficiencia de rebordes. Cuando hay deficiencia de rebordes alveolares, podemos también utilizar las membranas. Luego, cubriendo las superficies radiculares, por supuesto, cuando hay superficies radiculares expuestas, que hemos indicado ya, al levantar el colgajo, las membranas las colocamos y la reposición de colgajo. Luego, la reparación de defectos por apicectomía. En algunas piezas donde se realiza la apicectomía, lamentablemente hay pérdida ósea, o se tiene que realizar una osteotomía para eliminar el ápice, también se puede utilizar la membrana para aislar el tejido periodontal de protección para proteger al tejido de soporte. Luego, relleno óseo alrededor de implantes inmediatos. Cuando se hace un implante inmediato, también se coloca el injerto óseo e inmediatamente sobre esto se puede colocar la membrana de protección, o sea, la regeneración tisular guiada. La reparación de defectos óseos. En general, todos los defectos óseos tienen que ser reparados y para esto utilizamos las membranas de separación para la regeneración tisular guiada. Es beneficioso que existan las siguientes condiciones no óseas acompañando a estos defectos. Primero, estamos hablando ya del tejido blando, el tejido de protección. Tiene que haber 1 milímetro o más de encía queratinizada. Eso lo conseguimos en la prequirúrgica. La encía queratinizada tiene que ser mínimamente de 1 milímetro. Si es más, mucho mejor. Y además el grosor del colgajo tiene que ser también mínimamente de 1 milímetro. Si es más grueso, mucho mejor. Luego, otra tejido que no es óseo, tiene que ser la ausencia de factores como la hiperfunción. O sea, ¿qué es esto? Se refiere cuando hacemos, por decir, un injerto en un molar inferior, ese injerto, el tratamiento en ese injerto, en esa regeneración, tiene que haber tratar de evitar la funcionalidad de la pieza, porque vamos a tener una situación contraproducente. Luego tiene que haber ausencia de infección de origen endodóntico. Ya hemos indicado eso, no tiene que haber infección endodóntica bajo ningún aspecto. Las contraindicaciones del uso de la membrana. La membrana no se debe usar en pacientes con mala higiene oral. Por eso, la motivación en el paciente es muy importante. Si ese paciente hemos logrado motivarle en su control de biopelícula, en su higiene, en su cepillado, a ese paciente podemos programarle una regeneración tisular guiada. Mientras no sea así, no se puede realizar este tratamiento porque va a ser destinado al fracaso. A veces por ganar unos centavos queremos atender al paciente o por insistencia del paciente, él se hace tratar, pero estamos con una contraindicación. No debemos hacerlo, hacerle entender al paciente y el paciente luego nos puede reclamar o más bien cuando ya nos entendió nos puede agradecer. Luego la pérdida ósea horizontal generalizada. Esta ya es intratable. Acá no podemos usar la membrana tampoco. No se puede hacer la regeneración tisular guiada. Luego, otra contraindicación es defectos de furca clase 3. Les he indicado cuando la furcación es de cara vestibular a cara lingual, por decir, clase 3, ya no se puede usar la membrana, la regeneración tisular guiada. Luego, defectos avanzados con mínima cantidad de periodonto remanente. Ejemplo, defectos intraóseos de una sola pared. Hemos indicado cuando hay defectos óseos de una pared, ya no se utiliza la membrana. No se puede utilizar porque colapsa, se asienta, se echa sobre el defecto y no conseguimos recuperar nada. Luego, defectos múltiples adyacentes. Cuando hay defectos múltiples adyacentes, deben ser tratados previamente todos esos defectos para utilizar nuestra membrana. Mientras tanto, está contraindicada. Luego, zonas con encía adherida insuficiente. Si no hay encía adherida, entonces lo que se tiene que hacer previamente es el injerto
de tejido blando. Recién, posteriormente, el uso de la membrana. Complicaciones por el uso de las membranas. Para prevenir la contaminación de la membrana es necesario suprimir los patógenos periodontales antes de la terapia regenerativa. Por eso, nuestra primera fase del tratamiento, la preclínica, es muy importante y aquí se va a eliminar todo patógeno periodontal antes de la terapia regenerativa. Posterior a esta terapia, ya es recomendable continuar con los enjuagues de clorexidina al 0,12% 2 veces al día por al menos 6 semanas. Aquí yo les indicaría que siempre la clorexidina hay que utilizarla de unos 10-15 minutos después del cepillado, porque al cepillarnos eliminamos la biopelícula adquirida y sobre esta se asienta, se adhiere la clorexidina. Hicimos cepillado, inmediatamente utilizamos la clorexidina, no tiene dónde apoyarse, dónde asentarse, esta va a ser eliminada. Por eso es que se espera unos 10-15 minutos después del cepillado. Y la sustantibilidad se llama eso, donde la clorexidina se adhiere por 12 horas y a las 12 horas debemos hacer un nuevo enjuague. Luego, la administración sistémica de antibióticos está indicada para mejorar los beneficios de la terapia. Por supuesto, las complicaciones del uso de membranas es que si hay problemas infecciosos, los antibióticos nos van a ayudar, y el enjuague, como hemos dicho, con clorexidina. Hasta aquí habíamos llegado con este tema, perdón que me haya apresurado un tanto por el factor tiempo. Espero que les sirva de algo todo esto lo que les he indicado ahora y tengan ustedes un buen día, que les vaya muy bien. Muchas gracias, hasta la próxima.